que disfrute estar en la presencia del Señor. Amén. Que el Señor siga abundando su presencia en nosotros, que Él se siga revelando con su presencia en medio de nosotros, no solamente hoy, sino en cada reunión que tengamos para reunirnos con Él. También durante las reuniones de la semana que tenemos para reunirnos con Él. Su presencia siempre nos aborde y se revele en nuestra vida. Amén. Les amo en el Señor y que Él cumpla su propósito en cada una de sus vidas y cumpla su propósito que tiene juntos en cuanto a su reino también. Amén. Leamos la palabra, hermanos, que dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Padre, en el nombre de Jesús, estamos deleitándonos al estar contigo, Señor, en esta comunión íntima tan preciosa que estamos teniendo contigo, Señor, tu iglesia reunida contigo hoy, teniendo esta relación de amor, esta relación íntima en la cual, Señor, nos haces partícipes de tu presencia, en la cual, Señor, nos haces uno con tu corazón, nos unes a ti, Señor, por medio de Jesús y por medio de tu Espíritu. Y ahora, mi Dios, también te adoramos al disponer nuestros corazones, Señor, porque anhelamos recibir, Señor, el alimento de tu palabra, porque anhelamos, Señor, comer del pan de vida en este momento, al impartir tú con nosotros tu santa, profunda y sagrada palabra, Señor, que tienes para sembrar en nuestros corazones, producir fruto y edificarnos. Señor, seas tú, como siempre, en este altar, en este púlpito, predicando, enseñando, sea tu espíritu trayendo la revelación y la iluminación a nuestro espíritu y a nuestro corazón, y que nos des todo el entendimiento, Señor, que nos ayudes, Señor, a observar, escudriñar, meditar tu palabra, Señor, con precisión, con exactitud, cuidándonos de no desviarnos, Señor, de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, sino mantenernos en la línea recta de tu palabra, Señor, de tú predicando, Señor. Sea tu espíritu con poder. Usa mi vida, Señor, como te place el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, el pasaje que hemos leído, hermanos, nos va a enfocar en este momento de nuestra meditación de la palabra de Dios en una cuarta razón importante de por qué debemos madurar espiritualmente para que se desarrolle en nosotros el discernimiento espiritual y la comprensión espiritual. Estamos viendo en este tiempo que el Señor quiere que nosotros maduremos espiritualmente, quiere el Señor que desarrollemos nuestra vida espiritual, crezcamos en nuestra vida espiritual y busquemos esa madurez espiritual cada día, no un día a la semana, sino cada día debemos tener esa aspiración en nuestro corazón de madurar espiritualmente, de crecer espiritualmente. Y hay señales que las Escrituras enseñan acerca de la madurez espiritual. Hay señales que se manifiestan, que se hacen evidentes en aquellos que están madurando espiritualmente. Amén. Todos estamos en un camino de madurar. Todos estamos dentro de un proceso de madurar espiritualmente, de buscar crecimiento espiritual y madurar espiritualmente. Y una de esas señales es el discernimiento espiritual y la madurez espiritual. Algo que estamos todavía
meditando y estudiando el día de hoy. Y estamos viendo en este punto de esta señal que acabamos de recordar que debe manifestarse en los hijos de Dios, ¿no? Debe manifestarse en los hijos de Dios. Es importante que se manifieste. Ahora, una razón importante del discernimiento espiritual y la madurez espiritual como señal de madurez espiritual en los hijos de Dios es para tomar decisiones que honren a Dios. Amén. El discernimiento espiritual y la comprensión espiritual es importante para tomar decisiones que honren a Dios. Todos los días, mis amados hermanos, enfrentamos toma de decisiones. Desde que abrimos nuestros ojos y aún cuando cerramos nuestros ojos para el descanso, estamos enfrentando la toma de decisiones. Hay decisiones que muchas veces las personas toman y terminan lamentándose de esas decisiones porque las decisiones las llevó a una catástrofe en la realidad de sus vidas. Otros toman decisiones que honran realmente a Dios. Y evidentemente hablamos de aquellos que somos hijos de Dios. El hombre natural, aquí Pablo hace un contraste en 1 Corintios capítulo 2, verso 14 al 15, de dos tipos de hombres. Habla del hombre natural y habla del hombre espiritual. Amén. Y contrasta esas dos realidades de esos dos tipos de hombres. El hombre natural y el hombre espiritual, que en un momento empezamos a desarrollar el tema. Pero quiero que repasemos algo importante. Decía hace un momento, todos los días, en todo momento, estamos enfrentando la toma de decisiones. Amén. Estamos aquí porque tomamos la decisión de estar aquí. Amén. Estamos con el Señor hoy porque tomamos la decisión de estar con el Señor. ¿No? Vas al trabajo porque tomaste la decisión de trabajar. Oras porque tomaste la decisión de orar. Amén. Caíste en pecado porque tomaste la decisión de caer en el pecado. Cediste a la tentación porque tomaste la decisión de ceder a la tentación. Estamos enfrentando decisiones todo el tiempo. Los hijos de Dios tenemos que cuidarnos, mis amados hermanos, de que nuestras decisiones honren siempre a Dios y no que nuestras decisiones terminen trayendo un lamento en nuestra vida. Amén. Ahora, ¿todos los cristianos tienen discernimiento espiritual? La respuesta es no automáticamente. De manera automática, no tienen el discernimiento espiritual o no se activa el discernimiento espiritual. Todos los cristianos hemos recibido al Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien da el discernimiento espiritual y es el Espíritu Santo quien da la comprensión espiritual acerca de las cosas de Dios, acerca de los caminos de Dios, acerca de la palabra de Dios. Amén. Pero la realidad, mis amados hermanos, es que no todos usan el discernimiento espiritual porque no todos están maduros para ejercer el discernimiento espiritual que el Espíritu Santo le da a cada uno de los hijos de Dios. Amén. Estamos recordando eso. Eso es muy importante que no lo olvidemos. Todo cristiano tiene al Espíritu Santo quien dota y capacita para discernir espiritualmente y quien dota y capacita para que el creyente, el cristiano verdadero, tenga comprensión espiritual. Necesitamos comprender las cosas de Dios, necesitamos comprender los caminos de Dios, necesitamos comprender la palabra de Dios, necesitamos comprender el propósito de Dios y el plan de Dios que tiene para nuestra vida. Y necesitamos discernir propósito, discernir plan, discernir los caminos de Dios, discernir la palabra de Dios. Necesitamos. Y el Espíritu Santo nos da esa capacidad y nos dota esa capacidad, aunque no todos en la iglesia lo usan. No todos en la iglesia lo usan. No todos están desarrollando, ¿no?, la vida espiritual
que Dios les ha dado. Lo cual quiere decir que no todos están madurando espiritualmente. Hermanos, hay niveles de madurez espiritual. No todos caminamos en el mismo nivel en el cuerpo de Cristo. No todos. Ustedes caminan en un nivel, yo camino en otro nivel. De repente algunos de nosotros coincidimos estar caminando en el mismo nivel espiritual. Como también no todos estamos caminando en el mismo nivel de discernimiento espiritual y en el mismo nivel de comprensión espiritual de la palabra de Dios, de las cosas espirituales de Dios. Amén. ¿Se entiende? No estamos todos en el mismo nivel. ¿Por qué no estamos todos en el mismo nivel? Porque no todos estamos, tal vez, priorizando de la misma manera o de la misma forma en nuestra vida espiritual. No todos estamos priorizando, tal vez, en tener ese crecimiento espiritual y desarrollar esa madurez espiritual. No caminamos a los mismos niveles. Todos enfrentamos diferentes realidades en nuestra vida. Todos enfrentamos diferentes cosas cada día. Amén. Pero también no todos tienen el mismo tipo de prioridad espiritualmente hablando. Por eso encontramos en el cuerpo de Cristo que los miembros del cuerpo caminan en niveles de madurez espiritual diferente. Unos son niños, otros son adolescentes, otros están jóvenes, otros están más maduros, hablando de madurez espiritual. Tenemos el ejemplo de los corintios. ¿Cómo era la vida de los corintios? ¿Cómo era la vida de la iglesia y los corintios? Estaban divididos, estaban en pleitos, habían celos, habían contiendas. ¿Por qué estaban caminando en ese nivel? Porque no habían desarrollado crecimiento espiritual, madurez espiritual. ¿Tenían sentidos espirituales? Sí tenían sus sentidos espirituales, pero no estaban siendo ejercitados. ¿Por qué? Porque no estaban practicando la palabra, no estaban practicando la sabiduría de Dios. Habían desechado la sabiduría de Dios, habían desechado la palabra de Dios por adaptar a sus vidas o acoplar a sus vidas las filosofías o sabidurías de los hombres. Es totalmente opuesta a la sabiduría de Dios. No tenían sus sentidos ejercitados, no estaban discerniendo espiritualmente, no tenían comprensión espiritual. Por eso el apóstol Pablo les dice, recuerden en el capítulo 3, no les puedo hablar como a maduros, sino como a niños espirituales, como a cristianos carnales, cristianos que no han madurado y que no les puedo dar alimento sólido, un alimento mayor de la palabra de Dios, un mayor conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Entonces vemos en las escrituras que no todos caminamos en los mismos niveles de madurez espiritual. Entonces, todos los creyentes tienen al Espíritu Santo, todos los creyentes tienen al Espíritu que da la capacidad, ¿no? Y la dotación y la capacidad para discernir, pero no todos los cristianos están usando el discernimiento espiritual, no disciernen porque no han madurado. Algunos disciernen más, otros disciernen menos, de acuerdo al nivel espiritual en la cual cada uno está caminando. Algunos están estorbados o estancados en su crecimiento y en su madurez espiritual, pues el discernimiento también se apaga, ¿no? Se apaga, se detiene el crecimiento de la comprensión espiritual. Amén. Ahora, volviendo al tema, ¿no? Es importante el discernimiento entonces y la comprensión espiritual para tomar decisiones que honren a Dios. Una pregunta que nos debemos hacer todos. Las decisiones que estoy tomando cada día de mi vida, las decisiones que he tomado en los días previos a esto, los días anteriores, ¿han sido decisiones que han honrado a Dios? Es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. Es la pregunta que tenemos que hacernos cada vez que vamos a tomar una decisión, hermano. ¿Y la decisión que voy a tomar va a honrar a Dios realmente? Amén.
Las decisiones que tomes que honren a Dios es porque hay discernimiento espiritual activo en tu vida y es porque hay comprensión espiritual activa, abierta en tu vida. Amén. Porque los que disciernen espiritualmente y tienen comprensión espiritual y están teniendo comprensión espiritual, de la palabra de Dios, de los planes de Dios, de los deseos y de la voluntad de Dios, son los que van a tomar decisiones que honren a Dios. Van a tomar decisiones que honren a Dios. Hermanos, el mayor anhelo que debe haber en tu corazón no debe ser en pensar, tomar decisiones que agraden a otros, que agraden a las personas. El cristiano verdadero siempre debe decidir por lo que va a honrar a Dios. Aun cuando tu decisión que va a honrar a Dios pueda causar desilusión, malestar o inconformidad a otros. Sean tus padres, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus sobrinos, tus abuelos, tus amigos, aún tus hermanos en Cristo. El anhelo de nuestro corazón debe ser siempre honrar a Dios. No debe haber otro anhelo mayor que ese en nuestro corazón que honrar a Dios con nuestras decisiones. Pablo habla de dos tipos de hombres, decía hace un momento, el hombre espiritual y el hombre natural, y los contrasta en estos dos versículos. El hombre natural es el hombre que no es salvo, es el hombre que es materialista, es el hombre que vive como si no hubiera nada más allá de la vida física. Ustedes han visto que el hombre natural que no es salvo es el hombre que no tiene a Dios. Es el hombre que sigue viviendo en su naturaleza caída, es el hombre que sigue viviendo de acuerdo al viejo Adán. Amén. Ese es el hombre natural. Y ese es el común de la gente, hermanos. Pero es triste porque hay gente en la iglesia que vive como el hombre natural y no como el hombre espiritual. Hermanos, la gente siempre nos está viendo y no nos estamos dando cuenta. Siempre nos está observando cómo hablamos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo decidimos. Hace unas semanas atrás, una persona me dijo lo siguiente. Me compartió que de vez en cuando oraba y buscaba a Dios. Pero me dijo, pero no como ustedes lo hacen. Ustedes son perseverantes. Ustedes están en otro nivel, me dijo. Y no estaba hablando de mí únicamente. Estaba hablando de todos los que nos reunimos cada domingo en la iglesia. Gente que está cercana a este lugar, abajo, al frente, al costado, que todos los domingos nos escuchan, orando, cantando, adorando al Señor. Amén. Las personas nos están viendo, hermanos, y a veces nosotros no nos damos cuenta. Ellos ven cómo tomamos qué decisiones tomamos. Esta persona que me comentó o me hizo saber esto, cuando dice que somos perseverantes, es porque está viendo que nuestra decisión es perseverar. Cada domingo nos reunimos, sea con 1 o sea con 15. Estamos ahí perseverando en el Señor, estamos orando, estamos clamando. Los jueves que nos toca reunirnos presencialmente para orar también. ¿Se entiende? El hombre natural tiene la vida heredada de Adán. El hombre natural no tiene perspectiva espiritual y no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Es como Pablo lo está diciendo, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, dice. Son locura, ¿no? No perciben las cosas del Espíritu de Dios
y tampoco las puede entender porque no tiene al Espíritu de Dios, no tiene al Espíritu Santo y no tiene discernimiento espiritual. Por eso todo lo que ve y todo lo que pueda ver de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, de los caminos de Dios, cuando las personas nos ven cómo somos, cómo decidimos, cómo honramos a Dios con nuestras decisiones, cómo honramos a Dios con nuestras acciones, con nuestras actitudes, entonces para ellos es locura, porque no las pueden entender, y no las pueden entender porque eso es parte de las cosas espirituales de Dios. No las pueden entender porque no tienen el Espíritu y porque no tienen discernimiento espiritual, porque el texto dice, no las pueden entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Las cosas del Espíritu, las cosas espirituales, las cosas de Dios, la palabra de Dios, los caminos de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, no se puede entender si no es por medio del discernimiento espiritual. Amén. ¿Entienden? Cuando tú tomas una decisión que honra a Dios, para el hombre natural es una locura tu decisión. Para el hombre natural es una locura que un hombre que tiene el llamado de Dios obedezca renunciando a toda su vida secular. Tú estás loco, ¿cómo puedes haber hecho eso? Me dijeron una vez mis padres. Mi familia me dijo, estás loco, tienes una familia, tienes hijas pequeñas, ¿cómo vas a renunciar al trabajo? ¿Cómo vas a renunciar al sueldo que tienes? Porque yo estaba tomando una decisión que honraba a Dios, una decisión de obedecer el llamado que ardía en mi corazón y que aún sigue ardiendo en mi corazón, que si les digo que si no ardiera el llamado en mi corazón, yo hubiera tirado la toalla en el cuadrilátero hace muchos años. Pero desde que conocí al Señor y me convertí a Cristo, el llamado de Dios se reveló en mi corazón. Este año he cumplido 19 años en el ministerio a tiempo completo. Y mi decisión que honró a Dios y sigue honrando a Dios, me ha permitido tener la experiencia de conocer a un Dios que es fiel y que sostiene a quienes llama, que no abandona a quienes llama y le obedecen. Amén. La mejor decisión que tomó Moisés en el devocional que estamos haciendo fue obedecer a Dios. Una frase que se repite constantemente en el libro de Levítico y aún desde Éxodo dice, y Moisés lo hizo tal como el Señor lo había mandado. Es una frase que se repite en Levítico, Números, Deuteronomio. Amén. ¿Se dan cuenta, mis amados? Para el hombre natural, las cosas espirituales de Dios parecen locura. Para el hombre natural, preocuparse por las cosas espirituales de Dios es pérdida de tiempo. Para el hombre natural, mejor es invertir el tiempo en hacer dinero y divertirse. ¿Se dan cuenta? Que hay mucha gente en la iglesia que está viviendo todavía como el hombre natural, teniendo al Espíritu Santo, habiendo nacido de nuevo, siendo salvo, teniendo la presencia de Dios. Gente en la iglesia que no entiende las cosas espirituales, no entienden los caminos de Dios porque no tienen discernimiento espiritual y no porque no tengan al Espíritu, tienen al Espíritu, pero sus corazones están tomando decisiones que no honran a Dios, sino más bien que les causan beneficios a su carne, a su vida natural. Hermanos, vivimos y hemos sido salvados por el Señor para honrarlo y darle la gloria únicamente a Él. Amén. Esa debe ser nuestra única filosofía o la filosofía de nuestra vida más importante. Honrarlo y glorificarlo, honrarlo y glorificarlo. Que mi acción lo honre y lo glorifique. Que mi palabra lo honre y lo glorifique. Que mi pensamiento lo honre y lo glorifique. Que mi trabajo lo honre
y lo glorifique, que mi servicio lo honre y lo glorifique, que el ministerio lo honre y lo glorifique, que la iglesia lo honre y lo glorifique. No debe haber otra cosa más como filosofía de existencia en nuestra vida que honrar y glorificar a Jesús, a Dios y al Espíritu Santo. Amén. Para eso hemos sido salvados, hermanos. Para eso existimos y hemos sido creados, para honrar y glorificar a Dios. Y nuestras decisiones tienen que llevarnos a ese propósito, a esa realidad. El hombre natural, el hombre espiritual, es el hombre salvo, es el hombre regenerado por Dios, es el hombre que tiene el Espíritu de Dios y percibe las cosas del Espíritu de Dios. Las percibe y las entiende. Entiende las cosas del Espíritu de Dios, entiende las cosas espirituales, discierne espiritualmente las cosas espirituales de Dios. Las discierne y las comprende espiritualmente. Amén. El hombre espiritual es el hombre salvo, es el hombre que tiene el Espíritu, es el hombre que tiene la capacidad de discernir y tener comprensión espiritual mientras camine en el Espíritu, camine en obediencia, camine en santidad, no en la carne. Amén. No en la carne. El hombre espiritual, dice el texto, según Pablo, por revelación del Espíritu, es el que juzga todas las cosas. Y aquí la intención del apóstol Pablo, en la revelación que le está dando el Espíritu para escribir esta verdad, no es que el cristiano esté por encima de los demás para criticar a los demás. No, no tenemos autoridad para criticar y juzgar la vida de nadie, porque el juicio o el juzgar está en potestad únicamente del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos juzgar corazones. El único que lo juzga es el Señor. No podemos juzgar las acciones de las personas porque no conocemos las intenciones de sus corazones, pero sí podemos juzgar el pecado. Estamos autorizados bíblicamente para juzgar el pecado. Pero ¿qué es lo que quiere decir Pablo aquí? Cuando usted busca la palabra juzga en el griego, significa examinar, significa investigar, significa determinar. Es decir, que el hombre espiritual juzga todas las cosas, es decir, examina todas las cosas espirituales, investiga las cosas espirituales y determina, discerniendo todas las cosas del Espíritu de Dios. Es decir, ejerce un juicio discerniendo todas las cosas espirituales para determinar lo que es de Dios, para tomar decisiones que lo honren y glorifiquen a Dios. Amén. Podemos examinar y determinar todas las cosas del Espíritu de Dios o las cosas espirituales, la palabra. Cuando tenemos comprensión de la palabra y la discernimos, entonces podemos establecer un juicio respecto a el verdadero valor de lo espiritual de Dios. Sin embargo, Pablo dice que el hombre natural no nos puede juzgar a nosotros porque no tiene discernimiento espiritual y no tiene comprensión espiritual. Amén. Tener cuidado de no caer en un juicio o de juzgar a las personas, sino más bien tener discernimiento y comprensión espiritual, examinando en base a la comprensión y al conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, para que podamos determinar esto es de Dios, esto no es de Dios, tomar una decisión que lo honre y lo glorifique. ¿Se entiende, hermanos? La vida diaria está llena de decisiones grises, llena de decisiones grises que la Escritura no menciona directamente, como por ejemplo la Escritura no te dice si el trabajo que tienes por delante o se te está presentando es el que debes de tomar o no debes de tomar. No te lo dice literalmente, como tampoco literalmente te dice
la palabra de Dios, ¿no? Por eso se le dice decisiones grises, ¿no? Respecto a una relación. La palabra nos dice que no nos unamos a un yugo desigual, correcto. Pero la palabra de Dios no te dice, oye, mira, no te cases con él o no te cases con esta persona directamente o literalmente. Uno tiene que buscar, tiene que discernir espiritualmente que el Espíritu de Dios nos muestre si conviene o no conviene, si el trabajo es o no es. ¿Se entiende? Entonces, esta vida está llena de decisiones grises, ¿no? Donde la palabra no menciona directamente sobre esas cosas. Por eso debemos aplicar lo que Romanos capítulo 12, verso 2 nos hace recordar el día de hoy. No te adaptes a este mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto para tu vida. Debemos preocuparnos en renovar nuestra mente, en renovar nuestro entendimiento, que nuestra comprensión espiritual de la palabra de Dios y de las cosas espirituales de Dios podamos estarlas entendiendo, pero al mismo tiempo nuestra mente esté siendo renovada, porque una mente renovada por la palabra de Dios es una mente que va a tomar decisiones que honren y glorifiquen a Dios, es una mente que va a poder discernir espiritualmente para tomar la decisión que honre y glorifique a Dios. ¿Se entiende? Renovación de la mente, nueva manera de pensar, nuevo entendimiento por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo está la renovación de tu mente? ¿Estás buscando renovarla cada día por medio de la palabra o de vez en cuando? O tal vez no lo estás haciendo. ¿Cómo está la renovación de nuestra mente? ¿Cómo está caminando la transformación de nuestra vida? Porque no hay transformación de nuestra vida si primero no hay una renovación de nuestro entendimiento. Amén. Y si no hay renovación de nuestro entendimiento, nuestras decisiones no honrarán a Dios, no glorificarán a Dios, nuestra vida tampoco será transformada porque estamos decidiendo mal, hermano. Porque estamos tomando malas decisiones. Nuestra mente debe estar ejercitada en el discernimiento, dice Hebreos capítulo 5. Debe estar ejercitada. Nuestra mente debe estar ejercitada en el discernimiento para la toma de decisiones glorifiquen a Dios. Toda decisión que tomamos, la tomamos de acuerdo a lo que nuestras mentes creen, entienden y aceptan. Amén. Toda decisión que tomes en tu mente es de acuerdo a lo que crees, entiendes y aceptas. Y lo que debes estar llenando tu mente es de la palabra. Es de la palabra. Es de la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Debemos estar llenando nuestra mente de la palabra. Ese es el contenido espiritual que debemos darle a nuestra mente, no otros contenidos que nos lleven a decisiones que vamos a terminar lamentando. El Espíritu Santo da entendimiento para ver más allá de lo superficial y podamos escoger lo que le agrada a Dios, lo que honre a Dios y glorifique a Dios. Por eso necesitamos discernir espiritualmente. Necesitamos ponernos en la dirección total del Espíritu de Dios. Amén. Porque Él es el único hermano y hermana que te va a guiar siempre hacia Cristo, siempre hacia Dios. Él es el que te va a guiar siempre a honrar y glorificar a Dios. ¿Estás glorificando y honrando a Dios en este tiempo? O a veces sí, o a veces no. Quiero terminar este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón respondiendo a esta pregunta. ¿Qué decisiones honran y glorifican a Dios? Recuerden que esto es importante
es parte de lo importante para discernir espiritualmente y tener comprensión espiritual. Tomar decisiones que honren y glorifiquen a Dios. ¿Qué decisiones honran a Dios? Por ejemplo, el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bonito versículo, todos los conocemos. El Salmo 119, 105 y lo recitamos de memoria, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu palabra es más dulce que la miel. Y lo decimos con un gusto impresionante. Pero la pregunta es, ¿qué tan realidad es esto en mi vida? ¿Qué tan realidad es esto en mi vida? Decisiones que honran y glorifican a Dios son decisiones que siguen la palabra de Dios. Decisiones que siguen la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es una lámpara, una linterna que va a alumbrar, que va a guiar tu vida, tu camino, entonces tus decisiones tienen que seguir la palabra. Tus decisiones tienen que seguir la palabra. Amén. Amén, hermanos. Sé que esto lo conocemos. Sé que esto lo sabemos. Pero hay muchas cosas que conocemos que no las estamos aplicando en nuestra vida. Haz un análisis de esta semana, solo de esta semana, y pregúntate, ¿todas las decisiones que he tomado de lunes al sábado han honrado y glorificado a Dios? Y ahí te darás cuenta si tus decisiones están siguiendo la palabra de Dios o no la están siguiendo. Gálatas 1:8 dice que Dios no quiere que adivinemos, quiere que consultemos su palabra para que tomemos decisiones. Si algo contradice la Biblia, no es de Dios. Necesito discernir espiritualmente. El apóstol Pablo en Gálatas 1:8 le dice a los Gálatas: aun si alguno de nosotros les enseña un evangelio diferente y aún así se presentara un ángel del Señor con un evangelio diferente, el apóstol Pablo dice: ese es un anatema. Va a ser engañado el cristiano que no discierne espiritualmente. Va a ser engañado el cristiano y va a comer cualquier cosa que es ajeno al evangelio verdadero y lo va a terminar creyendo porque no tiene discernimiento y va a tomar la decisión de seguir ese evangelio falso porque no tiene discernimiento, no está activado el discernimiento espiritual en su vida. ¿Por qué? Porque no está madurando, porque no hay madurez, no hay crecimiento en su vida espiritual. Otra decisión que honra a Dios y glorifica a Dios son las decisiones que buscan la gloria de Dios y no la suya, no la nuestra, ¿no? 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pregunto, ¿todo lo que haces es para la gloria de Dios? Cuando comes es para la gloria de Dios, cuando bebes es para la gloria de Dios, cuando haces cualquier otra cosa es para la gloria de Dios. Hermanos, yo no creo que glorifico a Dios y no creo que pueda decirle: Señor, en tu nombre, para glorificarte, tomarme un vaso de licor, prender un cigarrillo o ponerme un atuendo que va a exponer más mi cuerpo. No creo que a través de esas cosas pueda gloriar o glorificar a Dios. Serían malas decisiones. Decisiones que buscan la gloria de Dios y no la suya, no la nuestra. No creo que glorifique a Dios. Aunque un vaso de licor no me condene, no creo que glorifique a Dios. El apóstol Pablo dice: todo me es permitido, pero no todo me conviene y no todo me edifica. Debemos tomar decisiones por todo lo que nos va a edificar y por todo lo que nos va a convenir en relación a nuestro crecimiento y madurez espiritual y de nuestra relación con Dios, y que va a glorificar y honrar a Dios. Amén. No todo lo bueno en esta vida glorifica y honra a Dios. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermanos? Amén. Entonces,
Tienes que preguntarte siempre, cuando vas a tomar una decisión, preguntarte, ¿esta decisión que voy a tomar glorifica a Dios o me glorifica a mí? ¿Glorifica a Dios o va a causar una satisfacción a mi parte natural, a mi parte carnal? Amén. Esta decisión que voy a tomar, que va a liberar una acción de mi parte hacia el otro, ¿va a glorificar a Dios o me va a glorificar a mí? ¿Se entiende? Tercero, ¿qué decisiones honran a Dios? Decisiones que vienen con paz y convicción del Espíritu. Decisiones que vienen con paz y convicción del Espíritu. Según Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Convicción del Espíritu. Romanos 5:1 dice, si algo te genera ansiedad o culpa, no es de Dios. Dios da paz. Dice que hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, dice Romanos 5:1. ¿Tenemos paz? Podemos tener paz y convicción del Espíritu cuando tomamos decisiones que vienen desde esa paz de Dios y desde esa convicción que el Espíritu de Dios nos puede dar. ¿Se entiende? Otras más, otras decisiones que honran a Dios, solamente las menciono, como por ejemplo, decisiones que aman y sirven a otros. Decisiones que aman y sirven a otros. Cuando tú tomas una decisión para amar a tu hermano o para amar a tu prójimo, va a honrar y va a glorificar a Dios. Cuando tomas decisiones de servicio, voy a servir a mi comunidad, voy a servir al vecino, voy a servir a mis hermanos en Cristo. Estás tomando una decisión que honra y glorifica a Dios. Decisiones que son íntegras y que son justas. Romanos 7:15 dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, dice Pablo, eso hago. Y no se está excusando Pablo para pecar. Lo que Pablo está hablando es de una realidad, de una lucha interior que hay entre su naturaleza carnal y la naturaleza divina, la del Espíritu que ha sido puesta en todos los hijos de Dios. ¿No? Esas decisiones íntegras y justas que debemos tomar, guiadas por el Espíritu, guiadas por la palabra de Dios, son las que van a honrar y glorificar a Dios. Decisiones que confían en la providencia de Dios, decisiones que buscan la santidad y no el placer. Hermanos, todos estos tipos de decisiones son los que realmente honran y glorifican a Dios. Amén. Ejemplos en la Escritura de hombres y mujeres que tomaron decisiones que honraron a Dios, como por ejemplo Abraham, una obediencia radical cuando Dios le dijo que ofrende a su único hijo en sacrificio. Ruth, por ejemplo, ¿no? Tomó una decisión de ser leal, una lealtad sacrificial para quedarse con Noemí. ¿Se acuerdan ustedes el texto, el libro de Ruth? Y así podríamos mencionar a otros hombres y mujeres. Termino con la pregunta, ¿y qué sucede si me equivoco? ¿Y qué sucede si tomo una mala decisión? Pues la palabra del Señor dice que Dios perdona y restaura si te arrepientes de tu mala decisión. Amén. Por medio del arrepentimiento y del perdón, Dios te perdona y te restaura para que vuelvas a estar en el estado que debes estar con Él, y a partir de ahí tomes decisiones que lo honren y que lo glorifiquen. Es importante el discernimiento espiritual y la comprensión espiritual para tomar este tipo de decisiones, hermanos. Y este tipo de decisiones realmente pondrán en evidencia que estás caminando, viviendo en la madurez espiritual de un verdadero cristiano. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra.
que siga haciendo tu obra por medio de tu Espíritu, y que en la meditación que continuamos teniendo de ella, podamos hacerlo también, Señor, participando de la Santa Cena contigo.